Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas sobre ese nuevo video. Hoy en día vamos a hablar del tema siguiente, es cuidarse intelectualmente. La gente perece por falta de conocimiento. La Biblia nos dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es muy importante tener conocimiento de Dios, los principios bíblicos, en todas las áreas de la vida y aplicarlos para tener éxito. A propósito de las finanzas, del matrimonio, de la comunicación, de la crianza de los hijos, de la creación de relaciones humanas, de la profesión, de la vocación, etc. Tu conocimiento y el de tu cónyuge podrán alimentar vosotras conversaciones. Os enriqueceréis mutuamente. También tú podrás transmitir este conocimiento a tus hijos. Cuando ves que una persona tiene éxito en un área donde todos los demás fallan, es simplemente porque tienen el conocimiento que no todos los demás tienen. Y esa persona aplica ese conocimiento. Antes de ti, ciertas personas tuvieron tiempo para reflexionar y descubrir los principios bíblicos aplicables en un área determinado. Les tomó tiempo, a veces les costó dinero, a veces fracasos y los hizo sufrir. Estas personas reunieron en un libro que escribieron todas las informaciones que estudiaron y acumularon. A veces, estas personas tienen blogs, videos disponibles de forma gratuita sobre la internet. Si eres sabia, el único gasto que tendrás que hacer es el dinero para comprar este libro. Luego, poner en práctica lo que aprendiste. Y si financieramente es un poco difícil para ti, hay muchos recursos disponibles gratuitamente en la internet y en las bibliotecas. Si no, tendrás que seguir todas las etapas que otros ya han experimentado antes de ti, tomando lecciones. Pienso que es una pena, pero muchas personas viven así. Depende de ti hacer tu elección. La Biblia dice, el alma sin ciencia no es buena. Proverbio capítulo 19, versículo 2. La palabra ciencia proviene del latín scio, que significa lo sé. Así que la palabra ciencia usada en este versículo se refiere al conocimiento. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbio capítulo 2, versículo 6. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Proverbio capítulo 2, versículo 10 hasta 11. Para tener éxito en la vida, sabemos que es fundamental tener a Jesús en nuestra vida, meditar diariamente en la Biblia y también tener conocimiento. Esto es muy importante. Muchas personas caen en trampas simplemente por su ignorancia. Y Dios quiere evitarnos todo esto. Por eso nos pide que tengamos conocimiento. Él dice que el conocimiento deleitará nuestras almas. Una vez que conozcas a Jesús, debes disciplinarte para tener conocimiento. ¿Cómo funciona tu cuerpo? Esto no está descrito en la Biblia. ¿Cómo funcionan las finanzas, la comunicación
en las relaciones en pareja, cómo funciona el embarazo para las mujeres, cómo adquirir el código de circulaciones, cómo entender las matemáticas, la informática, la agricultura, la jardinería. Y hay tantos secretos sobre la tierra. Así que la oración es muy importante y no debemos descuidarla, pero no es suficiente, perdona, no es suficiente y no resuelve todo. Conviértete en una persona que tiene ciencia para que no te dejes engañar. Desafortunadamente, hay personas pervertidas en la tierra que aprovechan y abusan de la ignorancia de los demás. El hecho de tener conocimiento te libera de eso. Cuando observas bien, te darás cuenta de que las personas tienen éxito en áreas donde tienen conocimiento. Es fundamental tener conocimiento sobre el matrimonio para tener éxito, tener conocimiento no solo a nivel espiritual, es decir, lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, sino también a nivel de los aspectos prácticos, comunicación, organización, higiene, finanzas, etc. La Biblia dice que quien se relaciona con los sabios se vuelve sabio. Busca aprender de las personas que son las mejores en sus áreas, leyendo sus artículos, escuchando sus audios, videos, comprando sus libros e incluso conversando con ellas si tienen la oportunidad. Pero cuidado, debes asegurarte de que este conocimiento no te aleja de Dios. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 hasta 2. Ten cuidado de mantener la unidad y la obediencia a los principios de Dios mientras alargas tu instrucción. 1 Corintios capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios es conocido por él, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículo 3. Daniel es uno de mis personajes favoritos en la Biblia, y aquí está lo que está escrito al respecto de este servidor de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel capítulo 1, versículo 9. Daniel, aunque estuviera un esclavo hebreo, llevado por la fuerza a Babilonia y elegido para servir al rey, tomó la decisión de honrar a Dios al obedecer sus mandamientos con respecto a las leyes de alimentos. Se arriesgó, estaba un esclavo y el jefe de los eunucos temía que su propia vida corriera peligro, al igual que la vida de Daniel. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: Tened a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Daniel capítulo 1, versículo 10. Daniel tuvo el riesgo de poner Dios en el centro de atención de su vida, porque ese era un riesgo, pero a Daniel no le importaba. Lo que le importaba a Daniel era honrar a Dios en todas cosas, y para mí eso es tan admirable. Admiro a Daniel por eso, por su fe, por su dedicación a Dios. Eso es realmente un verdadero hombre de Dios, un verdadero servidor de Dios. Y al hacer esta elección, Daniel influyó sus 3 amigos que estaban con él, Shadrach, Meshach y Abednego.
Daniel le pidió al jefe de los eunucos que le probó durante 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Daniel capítulo 1 versículo 15. Cuando el jefe de los eunucos vio los resultados con sus ojos, fue tranquilizado. La Biblia nos dice: así pues, el jefe de los eunucos se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Daniel capítulo 1 versículo 17. Daniel y sus amigos eran veganos, porque la carne de este reino babilónico no estaba kosher, es decir, tratada de acuerdo con el ritual judío ordenado por Dios a Moisés en el libro de Levítico. Y la consecuencia de esta toma de riesgos, de esta obediencia a los mandamientos de Dios, fue una verdadera estupenda bendición. Podemos leer en Daniel capítulo 1, versículos 17 hasta 20. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Les halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Eso es tan maravilloso de ver esto. Dios les dio inteligencia, sabiduría y conocimiento extraordinarios. Cuando tu sabiduría y tu inteligencia vienen de Dios, no tiene nada que ver en comparación con los demás. Te animo a que leas la historia de Daniel. Ella es muy hermosa y realmente wow. Muchas personas tienen conocimientos en muchas áreas, pero no son inteligentes. Hay una diferencia entre conocimiento e inteligencia. Inteligencia es la capacidad de razonar, hacer deducciones y poner en práctica lo que sabes. Es John quien da esto. Hay personas que están llenas de diplomas, pero sus vidas son un fracaso. Viven sin Dios y toman decisiones deshonestas aparte de los principios de Dios que destruyen sus vidas. Tenemos la gracia de vivir en Europa o en países que permiten el derecho a la educación para las niñas y para las muchachas. Aprovechemos de esta oportunidad. No descuidemos esta gracia. En otros países, los niños que se dan cuenta de lo importante que son la educación y el conocimiento, a veces arriesgan sus vidas y hacen viajes de varios kilómetros para tener educación. Un documental salió al cine en respecto a ese tema. El título era En el camino hacia la escuela. No vi ese documentario, pero sé que entendí que muchas personas aprovecharon de ese documentario. Podemos agradecer a Dios por todo lo que nos da. Finalmente, me gustaría volver a la historia de Daniel. Lo que es impresionante es que 3 reinos se siguieron con reyes diferentes y cada vez, Daniel permaneció en posiciones altas donde fue favorecido, porque puso a Dios primero en su vida, y como resultado, Dios le recompensó dándole sabiduría e inteligencia. Salomón fue el rey más sabio en la historia de la humanidad. Escribió el libro de los Proverbios en la Biblia. Podemos leer su encuentro con Dios en 2 Crónicas capítulo 1 versículo 7 hasta 12. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras,
que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Eso es magnífico, eso me toca realmente muchísimo. Y podemos leer en en el libro de 1 Reyes, capítulo 4, versículo 29 hasta 30, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. ¡Wow! Magnífico, estupendo. La conclusión es que la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia provienen de Dios. Cuando ponemos a Dios primero en nuestra vida y obedecemos a sus mandamientos, Él nos da todo eso. Aquí es el fin de este video. Bendiciones para todos vosotras, para todos vosotros. Que la paz de Dios sea con vosotros. Hasta la próxima vez.